en JNE Noticias. Vamos a hablar sobre las mociones de interpelación a ministros de control político y límites. Es por esa razón que ya nos encontramos con el expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Víctor García Toma. Es un placer tenerlo aquí en JNE Noticias. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Muy gentil y muy reconocido por la invitación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, nos gustaría que nos comente cuál es el panorama respecto a las mociones que se han presentado en el Congreso de la República para solicitar interpelaciones a diversos ministros en medio de una pandemia. Bien, una de las funciones que tiene el Congreso de la República, y quizás la principal ahora, en la medida en que la capacidad legislativa que antes tenía de manera monopólica el Congreso se ha bifurcado, se ha trasladado una parte al Poder Ejecutivo con los decretos de urgencia y los decretos legislativos, y luego en el ámbito de los gobiernos centralizados con las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales. En consecuencia, el control político es hoy la función por antonomasia y tiene una razón de ser dentro del principio de separación y equilibrio de poderes. Así como el Congreso tiene la facultad de interpelar, de censurar, de otorgar o no otorgar el voto de investidura, de exigir la dación de cuentas, entre otras medidas de control, igualmente el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de la observación presidencial e incluso la disolución, ¿no? Entonces se trata de establecer que entre ambos poderes puedan mutuamente controlarse, tomando como un equilibrio, exactamente. Ahora, el punto de referencia para la interpelación es que se trate temas de interés público, que se puedan ver eventualmente afectados por razones técnicas o por razones políticas o por razones jurídicas. En ese marco, por ejemplo, en el ámbito de la interpelación, esta se traduce en una duda, en una incertidumbre sobre la conducta o sobre la gestión de un ministro. Y eso se traduce en un pliego interrogatorio, que es un símil del pliego interrogatorio judicial. Diga usted cómo es verdad, ¿no? Entonces, el ministro lo que tiene la obligación de responder por escrito y luego presentarse físicamente para, digamos, absolver las dudas o las interrogantes que se plantee la representación nacional. Luego de lo cual aparecen tres opciones. La primera es que el Parlamento se dé por satisfecho y en consecuencia dé por terminado el acto de control. La segunda es que el interpelado, que en el camino, digamos, le han hecho un apanado político, ¿no es cierto? Se han hecho calificaciones, se han insinuaciones, se han utilizado a veces adjetivos que son propios del debate, el fragor político, que ha sido llevado, digamos, de una manera a rastras, y luego de haber sustentado de manera plena que no hay detrás de su conducta ninguna inobservancia técnica, ninguna inobservancia política o ninguna inobservancia jurídica, y previendo, por supuesto, digamos, de cuál es el temperamento del Pleno del Congreso, podrá él solicitar una cuestión de confianza. Y la tercera posibilidad es, bueno, el ministro fracasó en la interpelación, no pudo absolver las interrogantes planteadas, la duda se convirtió en certeza y en consecuencia el Congreso procederá a llevar a cabo la moción de censura. En el caso de que esto se materialice, es decir, que se obtengan los votos para llevar a cabo la censura, el ministro está obligado en el plazo de 70, está obligado a renunciar, ¿no es cierto? Y esta renuncia debe ser aceptada de inmediato, ¿no? Así es. Entonces ese es el procedimiento. Ahora,
No, dígame, por Sí, favor. explíquenos, por favor, ya está bastante clara la figura de interpelación en nuestro país. Sin embargo, nos gustaría que más o menos nos enfoquemos en lo que está pasando en este momento, porque no es una situación normal en la que un Congreso esté realizando el control y fiscalización que le corresponde, sino estamos en medio de una pandemia del COVID-19 donde seguramente existen otras prioridades. Sí, es cierto que pudiera entenderse que estando los ministros preocupados, digamos, en contener, digamos, el avance de la pandemia y en segundo lugar, en poder afrontar a la crisis política que se ha derivado, digamos, de la defectuosa, del defectuoso control y la cuarentena, eh, pudiera para llamar la atención. Pero también hay otra perspectiva que creo que es la de que algunos parlamentarios son los que han valorado. Y es que en el marco de la pandemia se han venido produciendo situaciones preocupantes. Por ejemplo, el hecho de que no existan en los hospitales oxígeno, o que no existan el número de camas UCI, o que no se pueda saber el número exacto de las personas que han fallecido por el coronavirus, o el hecho de que habiéndose presentado por parte del Ejecutivo ciertas características para la prueba rápida y que aparentemente no tendría los efectos que ellos señalaban. El tema de las compras, ¿no es cierto?, en el sector policial, en el sector defensa, en el mismo sector salud. El tema de las medidas adoptadas en el ámbito de la reactivación pudieran haber generado, ¿no es cierto?, que se haga necesario, digamos, llevar a cabo esta interpelación. Entonces, en todo caso, sí lo que llama la atención es el número, no tanto el hecho de que en el marco de una pandemia se presenten interpelaciones, sino el número de los interpelados, O ¿no? sea, los seis ministros que estarían siendo llamados, en este caso estamos hablando del ministro de Justicia, de Economía, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, incluso del presidente del Consejo de Ministros. O sea, son bastantes mociones en medio de una pandemia. Sí, digamos, podría entenderse que en el caso del sector salud y el sector economía, por las razones que hemos explicado, se requiere y se necesite que el Congreso sea informado a fin de absolver las dudas y las incertidumbres que han surgido de las políticas establecidas en esos sectores para combatir la pandemia y para conjurar la crisis política. En el caso del ministro de Salud, es claro que es un tema marginal, ¿no? Digamos, hay el tema de la SUNEDU, pues, ¿no?, de la cual el ministro formó parte. Hay un sector del Parlamento que está vinculado con algunas universidades que no han obtenido el licenciamiento, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación de ese sector por ajustar cuentas. Esa es una impresión mía. En todo caso, me parece que es una interpelación de haber fundamento para ella que podría todavía esperar, ¿no? No es urgente, ¿no? Yo creo que aquí lo que habría que priorizar es qué interpelaciones son urgentes de un tratamiento inmediato, so pena de que la situación que el Congreso entiende que es problemática, conflictiva, grave, no se siga acelerando, de aquellas otras que pudieran ser diferidas en el tiempo, porque no hay esa necesidad de la urgencia del tratamiento del tema, ¿no? Entonces se tendría que ver prioridades. Doctor, si podría comentarnos en este momento en qué etapa dentro del Congreso de la República se encuentran estas mociones. Seguramente en estos días ya se van a debatir y finalmente llegar a un acuerdo si es que se llegan a interpelar a estos ministros o no. Bien, cuando se creó esta institución de las interpelaciones y las censuras, se hacía sobre la base del sistema de partidos políticos, ¿no es cierto? Había un partido oficialista y un partido o algunos partidos en la oposición, que, digamos, que electoralmente representaban la minoría, por lo general. Entonces se entendía que la interpelación era el derecho de las minorías de poder, digamos, cuestionar y eventualmente sancionar
políticamente los planes, programas y acciones del partido de mayoría que es que ejerce el poder. Esa situación que se dio en el marco teórico no se da en la realidad, porque hoy prácticamente los partidos no existen. Más aún, el presidente de la República no tiene partido. Ninguno de los miembros del gabinete, salvo la señora Montenegro, que pertenece a un partido que está en la oposición, que es la APP, todos los demás son independientes, ¿no? Y las bancadas que están constituidas en el Congreso carecen de esta solidez ideológica, doctrinaria y programática. Es una reunión de personas invitadas en muchos casos. Entonces, en parte, el tema de la interpelación como un instrumento de, digamos, de acción de las minorías frente a una mayoría gobernante no se da. Y más bien son fruto de, digamos, cuestionamientos personales que logran alcanzar algún grado de consenso o son consecuencia del rebote que genera la opinión pública, es decir, en este caso los medios de comunicación social. Recordemos un hecho que es importante, y esto también tiene que ver un poco con la realidad actual del Parlamento. En el pasado, vuelvo a repetir, el Parlamento monopolizaba la facultad de legislación, pero además monopolizaba el debate político, ¿cierto? Hoy el debate político se lleva pues en el programa de Milagros Leiva, de Juliana Oxenford, en Panorama, en Cuarto Poder, en RPP. Es en esos programas en donde se genera el debate y se establece la agenda. Y entonces lo que hacen los parlamentarios es, que en este caso están rezagados, recogen esa propuesta que viene de la prensa y la convierten en interpelación, ¿no? Eso es lo que sucede en la realidad. Bien, doctor, en ese sentido, son bastantes las mociones de interpelación que se tienen actualmente. De repente se tendría que hacer un llamado al Congreso de la República a reflexionar y evaluar, sobre todo viendo los últimos acontecimientos, los últimos proyectos de ley y votaciones que se han tenido en el Pleno del Congreso de la República. Mire, hay que, no digo tolerante, pero hay que entender el problema del Parlamento. Este es un Parlamento de gente novata, de gente inexperta. Al no haber la reelección congresal, casi la totalidad de los miembros del Parlamento son nuevos, salvo el caso de Marta Chávez, o dos o tres más. Por lo general, todos los actuales congresistas es el debut, ¿no es cierto? Y al debut le agrega usted que son personas que no tienen reconocimiento público. Es decir, para la mayoría de los ciudadanos, si pasan la lista de los 130, no conocen en eso. Entonces, ellos están ávidos, necesitados digamos, de adquirir una cierta legitimidad política, y por eso es que llevan a cabo a veces estos esfuerzos o estos actos de precipitación, o se esmeran con mociones de interpelación, pensando que primero que hacen bien, pero en segundo lugar que eso les va a dar notoriedad y popularidad. Y como no existen bancadas, digamos, fuertes que tienen, digamos, un líder que establezca una estrategia, un plan de acción, entonces esto es un poco tierra de nadie, ¿no es cierto? La pampa de cualquiera, y entonces yo te firmo la interpelación, tú me firmas la mía, y entonces en ese plan se conduce el Parlamento. Esto es consecuencia digamos, del problema de la no reelección. Bien. Y de la renovación periódica de la clase política, ¿no? Bien, esa sería en todo caso una lectura del actual Congreso que tenemos en nuestro país. Doctor García Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y muy amables. Perfecto, hemos abordado este tema tan importante sobre las mociones de interpelación a ministros, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con más.